Buenas noches a todos. Que esta noche pues Dios esté presente aquí, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesús, Dios y hombre verdadero, a ti pido para quienes estamos reunidos aquí esta noche en tu nombre, bendigas este tiempo que vamos a dedicar enteramente a ti. Abre nuestro corazón, nuestra mente, invádenos con tu espíritu y permite que lo que hoy don Carlitos ha preparado con amor y sabiduría para compartirnos sea un verdadero banquete espiritual para todas y nos haga sentir más cerca de ti y más dignas hijas tuyas. También, alrededor de nuestra reunión, doblando rodillas, te queremos pedir e implorar, Señor Jesucristo, que soples con todo tu poder y misericordia un aire de purificación sobre nuestro mundo y aplaques todo el odio, la maldad, ambición, egoísmo, desprecio por la vida y tantas otras miserias humanas que reina y campea sobre él. Atiende nuestra súplica, Cristo Rey, pues si no eres tú, ¿quién? No permitas que la raza humana llegue a un final tan catastrófico y miserable, Señor. Virgen Santísima y Señora nuestra, intercede ante tu Hijo para que nos proteja a nuestros niños, nuestros ancianos, hombres y mujeres de bien, que lo único que deseamos es vivir en paz, trabajar por nuestro sustento y por sobre todo servir a Dios, a nuestro Señor Jesús y a ti, Madrecita María. Amén. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecadora. Misericordia, Señor, he pecado. Yo, Vilma Elizabeth, creo en Dios. Yo, Vilma Elizabeth, confío en Dios. Yo, Vilma Elizabeth, espero en Dios y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor Jesús está conmigo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que por tu gracia es mi santidad. Me abandono plenamente a tu divina providencia y te suplico, hazme santa por tu misericordia. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Siempre sea alabado. Amén. Amén. Cada vez que nos reunimos, ustedes tienen una mayor profundidad en sus oraciones, que como el Señor está haciendo su labor en el Espíritu Santo en ustedes. Vilmita, felicitaciones por dejarte guiar por el Espíritu. Las palabras brotaron con toda la fluidez necesaria, las comprendimos bien. Nos unimos a tu oración para que pare la guerra, paren a ese Putin y a todas las personas que quieran destruir la raza humana con sus deseos insanos y su impiedad, vestidos de ovejitas, como que ellos no hacen nada y no tienen la culpa de nada, y así se presentan creyendo que si se engañan a ellos mismos, nos engañan a nosotros. Pero el Señor nos hace ver la verdad de las almas de estas personas que están podridas, a las cuales nosotros le pedimos al Señor que tenga misericordia de ellos y que las transforme también, así como lo ha hecho con muchos de nosotros. No dudamos de que eso va a suceder y que ya todo está en las manos del Señor. Como tú bien lo dijiste, Vilmita, yo ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor está conmigo. Felicitaciones también, porque cuando uno se apropia y pone su nombre a una palabra de Dios, a una oración, así debe hacerse también con la enseñanza. Así que ustedes deben de decir, cuando termina cada una de estas sesiones, yo aprendí esto, yo aprendí aquello, yo aprendí esto. Yo quiero aprender esto. Eso es lo que hay que decir al terminar una enseñanza y darle gracias a Dios por el aprendizaje obtenido.
Si yo no he logrado comprender algo, pedirle al Señor, Señor, ayúdame, yo soy tu discípula, enséñame, no comprendí bien este punto, por favor, amplíamelo de alguna manera para que yo lo logre comprender. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra experiencia de enseñanza a los pies de Jesús. Así que buenas noches, hermanas Mónicas. Ya la oración ya la hicimos juntos. Vamos a recordar entonces que la enseñanza pasada fue una enseñanza magnífica, maravillosa. Si usted tuvo la oportunidad de ver el video, usted se dio cuenta de qué manera pues el Señor nos fue hablando y nos fue recordando los pasos que hemos dado, lo que hemos aprendido, ¿verdad? De transformar nuestro corazón transfigurado en el corazón misericordioso eucarístico de Jesús, el de apropiarnos de su mirada, reflejar al Padre en toda su misericordia en nuestro rostro y aprender a contemplar como Jesús. Todo ese camino, sigues hermanas, y ahora tomen nota, desde que la primera vez que nos encontramos, que inició este camino de enseñanza junto a Jesús, el Señor nos ha venido preparando para estas enseñanzas. Digamos, todas las enseñanzas pasadas es una preparación para lo que hoy, en el hoy de la enseñanza, vamos a recibir. Así que no hemos desperdiciado nada del tiempo cuando descubrimos que Jesús es el sacramento del Padre. O sea, es la manifestación de la misericordia del Padre, Jesús. También nos encontramos con que yo tenía que, para poder anunciar ese reino del Padre, ese reino de ese Padre misericordioso, pues era necesario que yo conociera primero a Jesús y su corazón, para que después yo, ya pudiendo apropiarme ya del corazón de Jesús y manifestarlo en mi propio corazón, y apropiarme de su mirada para contemplarlo todo con la mirada de Dios, que todo lo mira bueno, puro, sano y santo, y aquello que no lo está, Él sabe cómo transformarlo para bien de ellos, de esas personas y de nosotros. Entonces, ya cuando aprendimos eso, pues entonces ya el Señor nos presentó que podíamos anunciar ese reino de misericordia, y por eso es que vimos la catequesis del reino de Dios, donde vimos pues que Dios se manifiesta en el pueblo elegido, que al final de cuentas resulta ser el pueblo elegido que somos nosotros. Y ahí viene la historia de la salvación de Dios del pecado y de la muerte, que por el pecado, la introducción del pecado en el mundo, pues se presentó también la muerte, y se necesitaba que un hombre nuevo, obediente a la voluntad de Dios, amoroso con Dios, al Padre, pues restableciera todo al orden, esa armonía que debe reflejar toda obra de la Santísima Trinidad, porque ellos viven en el amor. Sabemos que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y Jesús, y entre los tres, pues rebalsan de amor su corazón, y por eso, por ese rebalsarse, salir de sí mismo, porque no se puede contener tan infinito amor, que hizo la creación para compartir con nosotros esa misericordia, ese amor de Dios. Entonces se hizo necesario pues que para vencer ese pecado del primer hombre y la primera mujer, representados en Adán y Eva, era necesario que alguien manifestara esa obediencia plena a la voluntad de Dios. Y qué mejor que en la sabiduría de Dios, pues a quien envió fue a su propio Hijo. Y como por medio del Espíritu Santo lo engendra en un humano, en una mujer. Que ahí, pues la dignidad que tiene la mujer dentro del plan de salvación de Dios y en el reino de Dios y su anuncio. Porque el anuncio que recibió Virgen María es el anuncio del reino de Dios que se va a restablecer a través de Jesús. Así que Virgen María fue la que escuchó la voz de Dios a través del ángel, en donde le estaba anunciando ya la presencia del reino de Dios
que como aprendimos durante todos esos 20 temas, descubrimos que el reino de Dios es Jesús. Y entonces cuando nosotros descubrimos eso, nos llenamos de felicidad y alegría y gozo en nuestro corazón en el Espíritu Santo. Y entonces descubrimos también el por qué era importante que nosotros nos apropiáramos del corazón. Para hacerlo, ya estaríamos nosotros preparándonos para anunciar el reino de Dios. Bueno, ese es el camino recorrido. Lógicamente, al ver este plan de salvación y contemplarlo con los ojos de Jesús, descubrimos la dignidad que Dios le da a la mujer. A ti como mujer, a toda madre Mónica, a toda mujer. Entonces descubrimos, ¿verdad?, de que el ser de la mujer y el hacer de la mujer es ser y hacer un don de sí misma, llena de la misericordia de Dios para toda la creación. Entonces el papel fundamental de la mujer en el plan de salvación se manifiesta con esa donación que hace la mujer, no solamente de sí misma, sino también de aquel que ha estado en su vientre, como lo hizo Virgen Santísima. Imagínese usted, ella donó a su hijo para que tú y yo hoy tuviéramos la salvación. ¿Y cómo cuesta que una madre se pueda desprender del hijo? A menos de que comprenda y acepte la voluntad de Dios, porque sabe que si Dios lo está permitiendo, es porque Dios así lo considera bien. Y ese es el sí de María, y esa es la enseñanza en la que nosotros actualmente estamos para apropiarnos de ese abandono en la misericordia de Dios confiado, como lo hizo María con Jesús en el Padre, como lo hizo Jesús en Getsemaní en el Padre, y nos pide a nosotros ahora que nos hagamos uno con Jesús, no solamente en su corazón, no solamente en su mirada de contemplación, sino que además de eso, en su verdadera alma, en el alma de Cristo, en el alma de oración de Jesús. Y ese es el tema que nosotros vimos ya en este primer momento de enseñanza. Mire cómo nos ha venido preparando el Señor para ir comprendiendo lo que yo le estoy diciendo ahorita. Si no hubiéramos recibido las enseñanzas anteriores de que Jesús es se manifiesta a través de su corazón de misericordia, de la mirada contemplativa de Dios, de cómo se anuncia el reino de Dios y todo. Pues si usted ha estudiado la dignidad de la mujer a los ojos de Dios, ahorita lo que yo le acabo de expresar sonaría tal vez bonito para sus oídos, pero no le diría nada en el espíritu. Pero ahora sí, yo sé que usted me está comprendiendo perfectamente, porque es el camino que hemos recorrido en la enseñanza a los pies de Jesús. Así que ahí vamos, no es nada extraño lo que estamos recibiendo, sino que cada vez vamos adentrándonos más en esa profundidad de conocer a Jesús. Porque ya sabemos que Jesús es el sacramento del Padre, Jesús es la misericordia misma, Jesús es quien nos acompaña, cada uno como hombre y mujer, para que seamos esos dones de misericordia para toda la creación, porque Él ha sido el mayor don, el don de dones, el Señor de señores. ¿Y cómo entonces nos ha invitado a seguirlo amándolo para imitarlo? Pues eso es lo que estamos haciendo. Pero ¿cómo voy a imitar yo a mi Señor si yo no lo conozco? Entonces el Señor se ha venido manifestando en todas estas enseñanzas para que vayamos conociendo a Jesús. Bueno, vimos que el alma de la oración es imprescindible para imitar a Jesús, porque yo no puedo imitar a Jesús si yo no tengo el alma de donde brota las intenciones, la pureza de intención, la santidad de todas sus acciones. No puedo. Estaría imitando a otra persona, pero no a Jesús. A Jesús solo lo puedo imitar vida en el espíritu cuando mi alma se transforma en el alma de oración de Jesús. Y es a través de esa contemplación que nos va a permitir tener esa alma de oración de Jesús y contemplar el misterio de Dios revelado en Jesús, que nuestra vida se va a seguir transformando cada vez más a imagen
de Jesús. Entonces leímos de la carta a los Corintios de Pablo, donde dice que todos nosotros, todas nosotras, madres mónicas, que con el rostro descubierto reflejamos ya, como en un espejo, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, pues seguimos siendo transformadas en su misma imagen. Cada vez va a ser más gloriosa esa imagen, cada vez se va a manifestar más esos rasgos en nuestro rostro de ternura, de comprensión, de perdón, de misericordia, de empatía con los que sufren, de confianza plena en el Señor. Cada vez más gloriosos, dice, casi, cada vez más confiados, cada vez más abandonados en el Señor, conforme va obrando en nosotros el Espíritu del Señor. Entonces, así como nosotros somos llamados a reflejar en nuestro rostro la faz de Cristo, nos dan esa herramienta de ser, la faz de Cristo representa el alma de Cristo ya en nosotros, que se refleja en nuestro rostro. Ese reflejar ese rostro de Cristo, porque está en nuestra alma, nos transforma en mensajeros del amor de Dios. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que mantener esa alma de oración como un alimento adicional a los sacramentos para poder mantenernos en esa profundidad del alma de Jesús. Porque si no, el mundo nos va a absorber de nuevo en la mentalidad del mundo, en todas sus influencias, la carne que a veces nosotros tenemos, que nos hace pecar. Y entonces ese mundo, esa carne y el maligno, que también no quiere perder una oportunidad para hacerlo caer, pero tratan de que nosotros olvidemos el alma de Jesús y nos apartemos de Dios para que no recibamos ese alimento. Porque si Él sabe que cuando nosotros reflejamos el rostro de Jesús, Él ya no tiene nada que hacer. Nada más. Por eso es que yo les he dicho a ustedes que no tengamos miedo de nada ni de nadie. Y no tengamos miedo del mal ni del maligno, porque nuestra alma es de Cristo. Nuestra alma es de Jesús. Y con Jesús no tenemos nada que temer, ni ponerle coco. No hay necesidad. Simplemente nosotros, eso sí, discernir las tentaciones para no caer en ellas y mantenernos en esa disciplina de oración a la cual fuimos invitados. Bueno, finalmente, antes de que ustedes compartan lo que han aprendido, hermanas, les indico que en este primer momento el Señor nos planteó que la oración, para tener el alma de oración de Jesús, pues Él necesitaba que mi oración fuera un encuentro personal con Él, con Jesús resucitado, y a través de Jesús con el Padre en el Espíritu Santo. Es ese encuentro, pero es un diálogo en total confianza, en total intimidad. Es un diálogo filial, quiere decir, es un diálogo entre personas que se tienen un sentimiento mutuo de amor. Y entonces nos puso el ejemplo de la madre y el hijo, o la madre y la hija, en donde nosotros somos los hijos y la madre es la representación del amor misericordioso de Dios Padre, que es padre y madre para nosotros. Y entonces Jesús nos invita a decir, miren, ya que ustedes quieren, yo quiero que ustedes se apropien de mi alma de oración, así que quiero que oren como yo oro para ayudarlas, las voy a ayudar para que oren conmigo, para que aprendan cómo hago yo mi oración y ustedes se unan a esa oración. Como cuando uno va a pedirle favor a alguien y tal vez le está acompañando un amigo, una amiga, uno, y entonces ella viene y aboga también por uno, ¿verdad? Y dice, no, es que a veces cuando hay una recomendación para un trabajo, por ejemplo, donde se piden referencias a los amigos, y entonces la persona que hace esa entrevista dice, voy a llamar a esta referencia de fulano, de Carlitos, ¿verdad? Y te impuso aquí a su amigo. Y el amigo viene y le pregunta, mire, ¿cómo es don Carlitos? Ah, pues don Carlitos es así, 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 y él habla bien de mí porque él quiere ayudarme. Él me quiere ayudar. Entonces, él se une a lo que yo he planteado ante las personas que
me están ofreciendo ese trabajo. No, de la misma manera funciona la oración. Jesús es el que aboga por nosotros porque es el que intercede ante el Padre, es el Hijo, pero nos dice y nos invita, ven conmigo y une tu alma a la mía y entonces oremos juntos, yo voy a avalar tu oración. Y esa es tener el alma de oración. Entonces vimos que esa alma de oración funciona únicamente cuando yo tengo una relación de hijo a padre, de hija a padre. Es el Dios de misericordia infinita. Entonces, ¿qué pena tengo yo para hablar con ese Dios Padre de misericordia infinita? Si yo soy su hijo, si tú eres su hija, ¿cuál es la pena? Comentábamos también, ¿verdad? Que a veces los hijos nos da pena hablar con los padres porque sentimos que nos van a llamar la atención por algo que no hicimos bien. Puede ser que tú sientas también eso en la oración y eso que estoy pidiendo, que tú te comuniques con el Padre misericordioso porque le tienes temor. Pero aún así, vimos cómo la madre, ya viéndolo desde el punto de vista de la madre, conoce desde antes las necesidades de los hijos y provee y prevé todo lo que tiene que hacerse. Y espera también que el hijo vaya madurando, aprendiendo para aceptar lo que ella o él está proporcionando. Esa relación tan íntima y filial, eso es el alma de oración de Jesús. Espero que ya lo hayamos comprendido, pero para eso yo necesito saber si lo comprendieron o no. Yo necesito saberlo. Así que ahora vamos a pasar a la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo esa relación entre el padre o la madre y el hijo refleja mi relación de aprender a orar como Jesús? ¿Cómo creen ustedes? ¿En qué nos está ayudando eso para poder sentir libertad y hablar con el Dios Padre que nos ama con un amor infinito, con toda la confianza a través de Jesús? ¿Les ha ayudado esa historia a comprender esa relación que debe existir entre la persona que ora y al Dios al que le oramos? Eso es lo que yo quiero saber. Quiero que usted opine con toda libertad. Aquí no hay buenas o malas respuestas. Todas, ya que oramos, son buenas respuestas. Y diga lo que usted tenga en su corazón y no se aparte del tema. Hable del tema de cómo está usted aprendiendo a orar como Jesús. Y Jesús le ha dicho, mira, yo quiero que ores como yo. ¿Y cómo oras tú, Jesús? Pues yo le pido al Padre que es misericordioso, que sé que me ama completamente, le pido con toda confianza. Y creo en Él porque Él me va a proveer. Aunque Él me pida cosas que yo no comprendo, pero si Él lo pide, también lo acepto porque el Señor, nada malo me sucede. Bueno, ya le hice el resumen para ayudarla. Ahora quisiera entonces siempre que Beatriz me ayude a coordinar ahí quién habla para seguir un orden. Y tú le vas diciendo, Beatriz, le vas dando la plática, vas dando tu comentario cuando cada una de ellas termine y yo al final voy a dar el mío. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver eso de nombrar aquí quién quiere. Pregunta, Está eso lo aquí coordina. complicado, ¿verdad? Entonces, bueno. A ver, ¿quién es? Levante la mano ahí la valiente que va a hablar. ¿Quién quiere hablar? Miren, para darles ánimo voy a comenzar yo con un pequeño comentario. Vamos a ver. Así, solo así una cosa muy pequeña, ¿verdad? Yo con esta historia de la madre o de que pues con esa confianza o con el padre que uno puede tener esa relación, a mí me gustó mucho porque es muy, muy fácil de comprender que la oración, primero para cuando uno dice Dios no me escucha, yo me puse en el papel de que cómo es posible siendo Dios nuestro Padre, yo a mis 3 hijos los escucho por igual, ¿verdad? Y me encanta que me hable. Entonces, si me encanta que me hablen, digo yo, ¿cómo no se va a sentir feliz Dios de que nosotros le hablemos si Él nos está diciendo, háblenme, ¿verdad?
Entonces, me encantó el ejemplo y para mí fue muy gráfico, muy ilustrativo. Y qué mejor que eso para decir, no tengan miedo, oremos y hagámoslo como sea. Nosotros que cuando conocemos a nuestros hijos, hay quienes llegan, así como se dice, ¿verdad? Cuando quieren pedir un permiso, por ejemplo, ¿va? Con una gran historia, ¿va? Y entonces uno dice, ah, ya sé lo que quiere, va, dice uno. Entonces, pero por ejemplo, también hay uno conoce a sus hijos y yo de mis 3 hijos, yo sé a quién le cuesta más y se hace un colocho cuando me habla. Y yo sé que ya sé a dónde va a llegar, pero le cuesta. Yo conozco otro de mis hijos, me da el golpe del principio, y yo sé, ya me lo dijo, ya salió, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios nos conoce también, que ya sabe cómo cada uno de sus hijos va a ir a pedir o agradecer o a decirle te quiero, ¿verdad? Entonces, todos los hijos somos diferentes, pero un padre nunca deja de escuchar a un hijo. Entonces, ese es mi comentario. Entonces, ahora no sé si quiere hablar, ya que están, ¿a quién vamos a poner aquí? Vilmita, tú, te miro muy animada. Solo que no te oímos. No te oímos. No te logramos escuchar. ¿Y ahora? Ya. Ok. Pero ¿dónde es que hice? Pues les decía, en mi caso particular, creo que no es cuestión de miedo. Realmente, gran parte de mi vida pasé sin hacerlo, sin orar. Y tengo que ser honesta, no sentí necesitarlo. Más allá de cuando estuve en un aprieto muy grande, recuerdo mucho cuando a mis 18 años me tocó vivir el terremoto. Sin embargo, fue algo muy frío realmente, si lo vamos a ver así. Pero cuando yo retorné a mi iglesia católica y empecé de nuevo a cultivar mi fe, y en realidad tomé la decisión también de aprender a orar. Entonces fue algo así como un niño que da de nuevo sus primeros pasos, o sea, no sabía cómo, no era miedo, sino que no sabía. Pero he tenido la bendición de tener gente muy cercana, muy sabia y que me ha guiado. Y así fue como aprendí a hacerlo. Y una de las cosas que hago es de que cuando viene a mí esa necesidad de orar y me fluye en mi mente, en las palabras, yo lo que hago es de que escribo porque es mi manera en que yo puedo plasmar de alguna forma lo que yo quiero decirle a Dios, lo que yo quiero decirle a mi Señor Jesús, y me ha dado resultado. Y la otra cosa es de que he aprendido que orar no es necesariamente ser ceremoniosa, sino que es platicar con Dios y platicar con mi Señor Jesucristo. Y solo empezar una conversación con Él, si lo hago con todo mi corazón, sé que estoy orando para Él y con Él. Es lo que les puedo compartir. Gracias. Gracias, Vilmita. Pues qué bonito, ¿verdad? Que uno retome cuando uno siente que lo dejó y lo vuelve a tomar. Vamos a escuchar ahora a Shenita. Pues yo en alguna oportunidad comenté de que yo soy de una familia rezadora, porque desde que tengo memoria hemos rezado novenas, la novena del Niño Jesús para la Navidad y todo muy ceremonioso con mi madrina de bautismo, que compartimos mucho tiempo, y con mis papás. Entonces, hasta el día de hoy, mis papás rezan el rosario, creo que 2 veces al día y están escuchando las misas y todo eso. Traigo arraigado prácticamente eso.
y tengo la fortuna también de que mis 2 hermanas y una de ellas es ministro también están muy involucradas en la iglesia. Entonces es como hablar del mismo tema, ¿verdad? Nos recordamos mucho de tantas cosas de antes que participábamos en varias actividades, ¿verdad? Sin embargo, ya del momento de casarme, ya hubo ahí como una fractura, se podría decir, porque ya con Eric era otro asunto, ¿verdad? Ya era, sí, ir a ver las procesiones, pero nada más verlas ahí. Antes íbamos el Jueves Santo a visitar los agrarios y con mis papás, ¿verdad? Y hasta recolectábamos agua bendita de las 7 iglesias. O sea, varias cosas así, pero ya al casarme ya no, ¿verdad? Al casarme ya los hijos, ya Eric era solo partidos, era solo parrandas, era solo fiestas y era así. Entonces, aunque, como decimos, va cucuruchos de Semana Santa nada más, porque para las procesiones sí, ahí estábamos, ¿verdad? Nada más y ya el Jueves Santo se cargaba, era la última procesión que cargamos, porque se carga bien tempranito, desde hace más de 45 años que cargamos esas procesiones, y el domingo de Ramos. Entonces, pero el jueves ya sabíamos que solo cargábamos nuestro turno y afuera, que al puerto y a donde fuera, ¿verdad? Pero con el correr del tiempo fue ya yo con mi grupo de las Mónicas que ha sido tan algo tan importante en mi vida ya, a trasladarnos a vivir a esta colonia, ya fue como que, ¿cómo no vamos a ir a la iglesia si está a la vuelta? Pues, ¿verdad? Entonces fue allá de involucrarnos y todo, o principalmente yo, ¿verdad? Entonces, sí ha sido, siento que he tenido una relación bastante más cercana con Jesús, eh, pero sí creo eh, rotundamente creo de que sí necesito como lo que le decía la vez pasada, ¿verdad? Como tener el punto de cómo poder yo de verdad expresarme como para que él me entienda y que yo, bueno, yo sé que me entiende, ¿verdad? Pero que yo, hoy en la mañana le estaba diciendo ahí, cuando iba caminando, decía, Dios mío, yo quiero escucharte, yo quiero saber qué quieres, qué piensas tú de mí, qué quieres de mí, guíame y así, ¿verdad? Entonces voy caminando y voy hablándole. Eh, entonces sí siento que me quedó la espinita del padre Juan Carlos de decirme que es lo que él me dice. Y me encantó lo que usted me contestó, don Carlitos, cuando me dijo de que no necesariamente yo voy a recibir la voz de Dios, ¿verdad? Sino que en personas como usted, en las personas, en mis propias amigas, en las personas, pues, del grupo, ¿verdad? Que es con las que más podría platicar de algo así, y no digamos con mis hermanas, ¿verdad? Cuando hablo con mi mamá es tan gratificante, porque ella siempre estamos como conectadas, ¿verdad? Entonces eso es bien lindo, estamos como que en la misma sintonía, entonces hay veces que digo yo, ay, de veras, ¿verdad? Sí, así, tal y tal cosa. Entonces es bien bonito, ¿verdad? Ya entiendo que Dios utiliza, como dice, a las personas que son ángeles, aunque no tengan alas, aunque no se le miren las alas. Pero esa es la forma, por ejemplo, lo que hemos aprendido con usted. Eh, Cuánta guía hemos tenido con los sacerdotes agustinos que yo quería tener una relación de ese tipo mucho tiempo antes, ¿verdad? Con esa cercanía de poder, ahora más fácil, ¿verdad? Y con un mensajito, ya preguntar algo, tanto que, por ejemplo, hoy un ejemplo rapidito, me dice Eric, mira, y San Patricio, que creo que se celebra hoy San Patricio, me dice San Patricio era agustino. Yo digo que no, le dije yo, no, no, de plano no, le dije yo, ¿verdad? Yo sabía que era ateo, le digo yo, pero después ya solo ya fue religioso y ya es el santo, digamos, de Irlanda, le digo yo, y que conquistó Irlanda para Jesús, ¿verdad? Entonces, le digo, pero le voy a preguntar al padre Javier, le dije yo.
no me ha contestado, ¿verdad? Pero tengo esa maravilla y creo que igual le pude haber preguntado al padre Juan Carlos Ovalín o a usted mismo, don Carlitos, pero dijeron preguntar al padre Javier, ¿verdad? Entonces eso me encanta. Esa bendición y esa cercanía ahora con ellos, ¿verdad? Que incluso son varios ahora. Entonces, siento que Dios sí me ha contestado. Siento que lo que le he pedido me ha contestado. Y como dice Vilmita, uno sabe escuchar a cada uno de los hijos. Y ahorita puse hasta cerré la cámara porque me llamó mi hija más pequeña, que hasta difícil es que me llame, entonces dije yo, no me puedo perder esta llamada. Entonces, para platicarme algo que habíamos estado llevando el tema, y me dice, mami, la Patoja aceptó un puesto que ella tenía más de un año de estar buscando una asistente. Y dice, mami, aceptó, o sea que Dios sí te escuchó. Me dice, entonces, qué cosa más bonita. Entonces digo yo, gracias a Dios te tomé la llamada, ¿verdad? Entonces, de verdad que sí. Y la última anécdota que les voy a contar es de que nosotros somos 5 hermanos. Hace más de 30 años que falleció mi hermano que estaba enfermo del corazón, mi hermano que sigue después que yo. Pero yo le pedía tanto a la Virgen de los Desamparados, abogada de las causas difíciles y desesperadas, le pedía y le pedía, todos los viernes le llevaba flores y le llevaba una veladora. Le pedía y le pedía que le pidiera a Dios por él, ¿verdad? Que intercediera por él. Y yo entiendo, yo en ese momento no me fijé porque no sentí porque Dios me escuchó al llevárselo. Ahora pienso que así fue para salvarlo del mundo. Tenía 33 años, ¿verdad? Entonces digo yo, saber de qué más lo libró y ahora entiendo que de plano así fue, de tanto que yo le pedí, ¿verdad? Entonces creo que sí, Dios nos escucha y de un montón de formas se manifiesta como él. Muchísimas gracias. Qué bien, qué bonito. Bueno, gracias, Shanita. Seguimos escuchando a otra. Magdita, ¿usted qué nos dice? Ay, ¿qué les puedo decir yo? Casi les dije la vez pasada lo que tenía que decirles, pero sí les voy a comentar un poquito de algo, ¿verdad? Porque por la Virgen María, que ella intercede por nosotros, ¿verdad? Porque la vez pasada, así como les conté de mi hijo que se había vuelto evangélico, ¿verdad? Que él regresara, ¿verdad? A lo católico, porque él cargaba mucho aquí en la recolección. Él tenía sus capas, que la capa negra, la capa blanca, cuando salían las procesiones. Y de repente, cuando él se casó, porque la mamá de la esposa era evangélica, ¿verdad? Que si de repente, como dicen, tiró la toalla, ¿verdad? Y se volvió evangélico. Pero en realidad la Virgen intercede por nosotros, porque en ese entonces yo sufría mucho, porque cada vez que nos mirábamos, él me decía que iba a orar mucho por mí, para que yo me fuera a su iglesia, y le decía yo que no, yo no me iba a la iglesia evangélica, porque es cierto, yo anteriormente no iba a mí, tampoco quería volverme evangélica, porque yo decía que era católica y que ahí tenía que morir yo, en la iglesia católica. Pero al final, gracias a Dios, le doy infinitamente gracias, porque ahora él regresó a la iglesia católica, ¿verdad?
Y ahora, pues después de todo eso, él resultó cargando otra vez las imágenes. Porque decía yo, ¿cómo es posible? Decía yo que él, después de cargar las procesiones, él se volviera así, pues, ¿verdad? Pero regresó, ¿verdad? Entonces, por eso yo sé y creo, ¿verdad? Creo en Dios, en la Virgen, que ella intercede por nosotros, ¿verdad? Yo lo veo en todo momento, porque yo cuando me separé de mi esposo andaba sola por todos lados. Me acuerdo que fui a ver a mi prima, y ya era de noche. Ay, les digo, yo me tengo que ir. Pero en eso llegó mi sobrino y nos pusimos a platicar con él. Que si cuando vi ya eran casi cerca de las 8:30. Y eso fue en la zona 3. Yo tenía que caminar para la Bolívar, para tomar la camioneta para que me llevara aquí aquí a la brigada, que ahí vivía yo en ese entonces. Pero en eso yo vi que venían como cinco hombres, ¿verdad? Muchachos venían en una cuadra que era grande aquí por la 14 calle. Ay, dije yo entre de mí. Ay, Jesús María, dije, oye, ¿ahora qué hago? Si me regreso, van a decir que porque les tengo miedo. Si sigo, ay, a saber qué va a pasar. Pero en ese momento dije yo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dije yo, ¿verdad? Y paso pues en medio. Y miren, no me lo van a creer, pero se hicieron a un lado calle. Y ellos también venían a media calle. Y yo pasé. Ahí pasé sin miedo, sin nada. Cuando yo viera, porque ya había pasado ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, ¿no? Si Dios es muy lindo, es poderoso, si Él puede más que lo malo, pues, ¿verdad? Y yo lo veo en varias cosas, ¿verdad? Simplemente en las plantas se ve. Ay, tan lindas que están las plantas. ¿Por qué? Porque Dios así las tiene, pues. Las plantas que se ven en la calle, en el monte, que hay florecitas de colores. ¿Quién las sembró? Nadie. Ahí salieron solas. Y digo yo, ¿cómo es Dios de lindo? ¿Verdad? Si da esas plantas, ¿quién las mira? ¿Quién las sembró? Nadie. Solo allí me doy cuenta yo de lo inmenso que es Dios con nosotros. Sí. Es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Magdita. Gracias, Beatriz. Voy a continuar. Gracias a todas las que participaron. Qué lindo. El tema es la oración para poder descubrir cómo podemos orar y aprender a orar como Jesús. Esas dificultades que manifestaba Shenita, que poco a poco van a ir desapareciendo, que es una comunicación de Dios para ella y para nosotros a través de ella. A veces dice uno, ay, pues, si Shenita viene con eso, ¿verdad? De que lo que le dijo el Padre y todo. Pues fíjese que cuando se lo dijo el Padre a ella, el Señor quería que ella nos lo contara a nosotros, para que juntos descubramos, junto con Shenita, la respuesta de escuchar a Dios, que no solamente sea un hablar. Pero ya el Señor ya nos está enseñando, siempre nos habla y siempre se comunica. ¿Y qué nos ha enseñado? Lo que dijo Beatriz. Ella nos contó su experiencia con la mamá. Igual Shenita, ¿verdad? Dijo, ay, no, es que con ella me siento con una gran confianza y con ella ahí tenemos pues una relación, ¿verdad? Muy profunda, decía Shenita. Esa relación profunda. Esa es la que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él cuando oramos. Eso, que nosotros podamos decir, yo tengo una relación plena con Jesús y con Dios Padre, yo no tengo problemas para hablar con Él. A veces no le hablo y Él ya sabe lo que me pasa,
A veces, así como dijo Beatriz, pues todos tus hijos somos diferentes, ¿verdad? Pero la mamá, ¿cómo hace? Pues la mamá ya sabe, ¿verdad? La mamá lo conoce a uno de ida y vuelta. Pues el padre también, hermanas, el padre nos conoce a nosotros de ida y vuelta, ¿verdad? De lo que ni siquiera nosotros sabemos que somos. Entonces, pero eso es lo que Jesús quiere enseñarnos porque, fíjese pues, Él quiere que nosotros nos sintamos como lo que somos, hijos de Dios. Eso es lo que quiere. Hasta que nosotros no nos sintamos hijos de Dios, no vamos a poder orar como Jesús. Y si no nos sentimos hijos de Dios, tampoco podemos predicar ni llevar el anuncio del reino de Dios. Porque vamos a estar sontos. Como dijo la hermana Vilmita, ¿verdad? Yo antes ni oraba ni lo necesitaba, pues para mí, pero no es importante en mi vida. Así seríamos nosotros, ¿verdad? Sin esa oración. Aunque estemos en la iglesia, aunque estemos participando, pero si nosotros no logramos sentirnos lo que somos hijos de Dios, entonces nunca vamos a alcanzar esa oración de Jesús. Y recuérdense que nosotros somos discípulas de Jesús, pues. O sea, ¿por qué estamos aprendiendo eso? Porque somos discípulas de Él. Si fuéramos discípulas de Mahoma, pues entonces usted que ahí es para estudiar usted la oración de Mahoma, ¿verdad? O de Buda ahí en la India. Ahí como usted quiera. Pero si usted es discípula de Jesús, pues tenemos que aprender de Jesús. Entonces, Jesús nos está diciendo, miren, yo he venido a anunciarles el reino que consiste en que mi Padre es su Padre. Y que a través mío, ustedes pueden volver a recuperar esa armonía con Él, hayan hecho lo que hayan hecho en su historia de vida. Yo soy el camino. Nosotros por Él, con Él y en Él podemos orar. Esa es la oración cristiana. La oración cristiana es la que la hacemos por Jesús, con Jesús y en Jesús. ¿Verdad? Esa es la oración cristiana, por eso se llama cristiana, es la oración de Cristo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Para poder hacer esa oración cristiana, tenemos nosotros que apropiarnos del alma de Jesús. El alma es lo que significa lo más profundo que hay en el ser de cada persona. Y ese alma de cada persona, pues ha sido creada, nos lo dijo nuestro padre Agustín, ha sido creada para estar con Dios. Así ha sido creada. Anda inquieta porque no está con Dios. Cuando está con Dios ya no anda inquieta. Esa es la oración. Entonces, pero así como ustedes dijeron, dígame usted qué hijo o qué hija no quiere estar con su mamá. O qué hijo no se siente así como Xenita o como los hijos de Beatriz, que se sienten amados, tomados en cuenta, reconocidos. Pero Beatriz dijo, bueno, es que hay uno ahí que le cuesta, ¿verdad? Él sí que da rodeos y explica y se echa una de Hollywood. Así somos nosotros, habemos de todo aquí. Entonces el Señor nos conoce todas nuestras fronteras y nuestras formas de ser. Y entonces él ya sabe a quién, ¿verdad? Y cómo lo va llevando. No es trabajo nuestro el averiguar cómo trata Dios con las demás personas. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es reconocer que ese Dios que es Padre y misericordioso, que yo puedo accesar a través de Jesús a Él, me ama con amor eterno como ustedes aman a sus hijos. Con eso que aprendamos, entonces ya va a empezar a mejorar nuestra oración porque sabemos a quién le vamos a ir a presentar lo que somos. Como el hijo sabe, aunque le dé pena, ¿verdad? Aunque le dé lácteos, porque sea tímido, tal vez, ¿verdad? Tal vez no es miedo, como decía Magdita, o Vilmita, sino que es ese temor, ¿verdad? Humano que le tienen a los padres porque así lo han educado a uno. Y entonces ya uno se siente ahí como temeroso hasta para pedir permiso, ¿verdad? Pero eso lo tenemos que ir superando porque el Señor ya nos ha dicho, miren, hablen con el Padre con toda libertad. Hablen con Él. Y escúchenlo. Él va a darles algún consejo. Y ese escuchar a Dios es contemplar toda la creación con los ojos de Jesús y parar las parabólicas, ¿verdad? Para poner la atención en el oído.
Porque muchas veces, mire, esta semana están hablando las citas bíblicas sobre la oración. Nos han estado hablando sobre los profetas. Nos están hablando del pueblo que no escucha la voz de Dios. Nos han hablado de escuchar la palabra y ponerla en práctica. Todo eso son mensajes del Señor, que son para nosotros. No son para el pueblo cuando el profeta lo dijo, sino que nos los está diciendo a nosotros de nuevo. Tú puedes ser, dice, como ese árbol que está sembrado a la orilla del río, ¿verdad? Para dar inmensamente fruto. Eso es para mí. Eso es para mí. Pero, ¿cuál es el río? El río es estar junto al Espíritu Santo. ¿Y dónde obtengo yo el Espíritu Santo? En los sacramentos y en la oración. Entonces yo, para hacer ese árbol frondoso que va a dar fruto, pues yo tengo que estar en el río junto en este otro. ¿Cómo oro, Jesús? Pues órale al Padre con toda confianza, te dice Jesús. Orémosle juntos, venite. Entonces Él nos invita a orar con Él. Pero tenemos que tener la misma alma. No puedo estar yo como que si yo me sintiera un niño rechazado junto a mi hermano Jesús. ¿Verdad? No, así no puedo hacer mi oración. La hará Jesús, pero yo no. Aunque esté al lado de Jesús. Yo tengo que aceptar que también soy hijo de Dios, porque Jesús, mi hermano mayor, ha logrado eso, restablecer esa armonía con mi Dios de nosotros, únicos e irrepetibles. Pero el creador de nosotros, de nuestra alma, de nuestro ser, es Dios, es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Que el lazo filial se rompió por el pecado con el hombre, vino Jesús a restablecer lo que ya somos, hijos de Dios en Jesucristo. Y eso es lo que estamos estudiando. Mira, el tiempo se va tan rápido, ¿verdad? Que no da tiempo de verlo todo. Pero yo quisiera nada más escuchar un par de comentarios, porque yo les dejé el video en donde nosotros aprendimos en el segundo momento que teníamos que acoger el don de Dios y leímos la cita bíblica de la samaritana. Y entonces yo les puse ahí, ¿verdad? Que le pidieran al Espíritu Santo ayuda para que en esa cita bíblica de la samaritana ustedes pudieran compartir con todas aquí si escribieron algo. Miren, estos ejercicios que yo les pongo, porque ahora vamos a empezar ya a tener estos ejercicios, ya es hora pues, ¿verdad? Más participativas, sin perder la línea del tema. Entonces, yo le dejé la tarea de que usted orara, meditara, leyera, meditara y contemplara esa cita bíblica donde Jesús se presenta con la samaritana. Si alguien lo hizo, yo quiero escuchar lo que escribió. Yo le puse ahí, si usted lo hace, escriba, ponga por escrito lo que el Señor le ha dado en la contemplación para compartirlo en la reunión de enseñanza de la próxima semana. Eso le puse yo ahí en la tarea. Entonces, para respetar a aquellas que sí lo hicieron, a ver si lo hicieron, si alguien lo hizo, pues, porque puede ser que no lo había hecho nadie. Pero solo aquella que lo hizo, quiero escuchar. ¿De acuerdo? Bueno, a ver pues. La que lo hizo, levante la mano y diga, yo lo hice, Carlos. Y si no lo hizo, no levante la mano. Ya sabré yo. Bueno. Vamos a darle a Carmencita la oportunidad que había levantado la mano con anterioridad. Vamos a escuchar a Carmen y a Beatriz sobre lo que ellas meditaron acerca de esa cita bíblica, que era una tarea. Miren, la tarea yo no la dejo. Yo no dejo la tarea. Es Jesús el que la deja. Y usted es alumna de Jesús, así que usted decide si quiere hacer la tarea y si no. Si no la hace, dígale al Señor. Ahí, usted como hija, dígale, ay Jesús, me diste una tarea y no la hice, qué bárbara. Y yo a la nota. Dígale ahí, ayúdame Señor a hacerla de nuevo, porque si tú me la mandaste, yo la voy a hacer. Para lo que quien no la hizo, y hágala. Ahora, para quien la hizo, vamos a escuchar. Vamos, Carmencita. Gracias. Bueno, yo leí la cita bíblica y traté de imaginarme que yo estaba ahí con ellos, viéndolos. Y eso me hacía sentir
que estaba viviendo lo que ellos estaban haciendo, tanto Jesús como la samaritana. Como la primera pregunta era, reflexione y medite en cada parte del diálogo y saque sus conclusiones. Como yo estaba metida en la escena, traté de hablarlo desde nuestro lenguaje de ahora. Entonces, primero, creo, esto y es ya lo que escribí, que la samaritana ve a Jesús y lo juzga desde el exterior. En un inicio ella no logra ver el interior de Jesús, solo lo ve como un judío, por su vestuario, por su forma de hablar, por la apariencia. Y aunque Jesús está en el, ella lo juzga cuando llega y le dice que no le va, que por qué le está pidiendo agua. Entonces, eso a mí me parece que es algo importante y lo pienso, que ella lo juzga a Jesús a primera vista y no logra ver el interior, solo está viendo con ojos de la tierra. Pero luego el diablo, y muy humano, le dice, dame agua. Y cuando él le pide agua, ella es arrogante, la samaritana se pone los moños, como decimos, y le dice, ¿y por qué te voy a dar agua? Primero el pozo es nuestro, ¿verdad? Ella se sintió dueña como del lugar del pozo. Y luego le dice a él si no tiene ni con qué sacar agua. Y él le contesta, si tú conocieras a nuestro Dios, si tú estuvieras delante de nuestro Dios, él te daría agua y no agua de la tierra, porque le dice agua viva. Y ella le dice, tú ni siquiera puedes sacar agua, porque diríamos ni guacal llevaba, ¿va? Porque en nuestro lenguaje de ahora, entonces él le dice, es que si tú conocieras, no necesitarías de esta agua terrenal, que te quita la sed un rato, pero después te la vuelve a dar. En cambio, el agua viva que él te da es para toda la vida, es eterna. ¿Por qué? Porque él estaba hablando al alma de la samaritana, él estaba hablando al interior de la samaritana y la samaritana comenzó, en lo que yo me imagino, a sentirse llena, a cambiar sus ojos. Y sus ojos cambiaron de ser terrenal y ver al judío que estaba juzgando, a ver aquella contemplación de Jesús en el pozo. Y ahí ya le dice Señor. Ahí ya no le dice judío, ahí le dice Señor. Y al decirle Señor, y yo leía la cita bíblica y decía, me imagino la cara de la samaritana sorprendida, porque ya no era ella ya no era ella, era el alma de ella la que brotó. Y ver me imagino aquella dulzura de Jesús y al mismo tiempo aquel rostro de Jesús con misericordia, que no la estaba juzgando ni le estaba diciendo algo terrenal, sino simplemente eran pocas palabras, pero muy profundas. Entonces ahí la oración se da en un encuentro donde ella comienza el diálogo juzgándolo desde sus ojos terrenales y se transforma a una mujer llena de Dios que ve con ojos del alma. Y ya entonces lo ve y ella se goza en él, y ella entiende que esa agua es la palabra, la verdad y la presencia. Porque yo sí creo que la oración es esa cercanía. Como han dicho aquí las hermanas Mónicas también, cuando estamos cerca de nuestras mamás, no quisiéramos que el tiempo se acabara. O sea, quisiéramos estar mucho tiempo, pues así creo que fue ese momento. El momento se volvió eterno porque llegaron a un encuentro donde ella se transformó. De esa mujer que llegó al pozo donde Jesús estaba primero, y ya cuando ella debe haber terminado ese diálogo y ella se fue siendo otra, totalmente siendo otra. Y me gustó mucho imaginar que Jesús habló poco, pero habló con amor, y me gustó que sus palabras no fueron terrenales como somos nosotros, de hirientes a veces, o de arrogantes, o de groseras, porque uno a veces sin darse cuenta usa un vocabulario muy brusco, o un vocabulario poco fraternal, poco amoroso, pero Jesús le habla a la samaritana
como que la conociera de toda la vida, porque le habla de sus maridos y ella ahí es donde comienza a ver que le está viendo el interior, ¿verdad? Y es donde ella se ha de haber sentido pecadora y dice, él me conoce, me está hablando de lo que yo soy, no de lo que mira, ni dónde nací, ni soy de Samaria, donde sea. Y yo creo que esa manera en que se transformó la samaritana, para terminar, concluyo, es como nosotros nos transformamos en la oración. Y cómo es que a través de nuestra oración, que cada vez va siendo más íntima, más profunda, más cercana, y si quieren, hasta susurrando en el oído, porque a veces cuando estamos con nuestra mamá, ¿verdad? Y no queremos que oigan nuestros hermanos lo que le vamos a decir, nos acercamos, nos la pechugamos para decirle, fíjate que esto me pasó, ¿qué están hablando? No, solo que oiga, ¿verdad? Pues a veces yo también creo que ese encuentro es ellos solos, Jesús y la samaritana. Se dio que los apóstoles andaban buscando comida, no estaban con ellos, pero en ese encuentro que están solos, a mí me parece que es como esa oración íntima, profunda. Y también insisto en que el pozo definitivamente es un elemento importante porque el agua la necesitamos para vivir físicamente, ¿verdad? O sea, nos estamos dando cuenta que si el agua es necesaria para vivir físicamente, el agua viva es necesario para que nuestra alma y nuestro encuentro sea eterno, llegue a ser eterno, ¿verdad? Entonces, no lo leí porque sí lo tengo aquí, lo había puesto, pero ya cuando lo vi de leer me parecía como que era una tarea muy, muy fría, entonces lo quise explicar de esa manera. Gracias, don Carlitos, gracias. Muy bien, Carmencita, felicitaciones. Ya voy a dar mi comentario al final. Vamos, Beatriz. Bueno, la verdad es de que creo que yo nunca había leído ese pasaje tan así como tratando de buscarle qué quería decir ese diálogo, ¿verdad? ¿Cómo lo podía yo adaptar a lo que estamos viendo en el tema, ¿verdad? Y yo, bueno, aparte de que Carmencita lo habló muy, muy lindo todo lo que dijo, ¿va? Yo lo que adicionalmente, pues, puedo decir es de que me sentí también la samaritana, ¿verdad? Porque dije yo, hasta no ver, prácticamente uno no cree. Ella cuando Jesús le dice, vete con tu marido, y ella le dice, no tengo, y él le dice, has tenido 5, ¿verdad? Cuando ella vio que él sabía de ella, entonces, y podríamos decir, él materializó pues algo que ella pudo decir, sí, él sabe de mí, ¿cómo lo puede saber? Ella creyó, ¿verdad? Y así nos pasa a todos, pues, ¿verdad? Y me gustó mucho de lo que también cuando dice Jesús, ustedes creen en lo que, en algo que no es y que no ven, ¿verdad? Y nosotros los judíos creemos, ¿verdad? Entonces dije yo, digo yo entre mí, ¿verdad? Nosotros somos tan humanos que queremos ver para creer, pero realmente el no ver es lo que nos da la fe. Y en ese momento, pongamos, cuando ella, pues le cuesta primero creer que él se acerca a ella, que le pide el agua, que por qué le va a pedir agua y por qué no tienes tú con qué sacarla, ¿verdad? Entonces, todo eso, digo yo, así somos nosotros también. Yo soy una incrédula, pues, que realmente cuántas veces tal vez el Espíritu Santo nos ha tocado para que oremos, para que hablemos, pero que estamos un poco incrédulos y entonces no nos abandonamos y no decimos, pues, sí, realmente ahí está nuestro Señor y le puedo hablar, Él me está pidiendo. Él al pedirle a ella el agua, le estaba diciendo, tengo sed de ti. Prácticamente lo que decía en el comentario suyo, ¿verdad? No es que él tuviera sed del agua, no, que ahí es cuando realmente Dios se acerca a nosotros para decirnos, yo los quiero para mí, yo soy feliz que ustedes se acerquen a mí y nosotros no nos acercamos, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Yo siento de que por lo menos yo en mi vida no me abandono a Él y no le digo, Espíritu Santo, toma el timón de mi vida.
lo que hago es que lo pongo de copiloto, ¿verdad? Y entonces acompáñame, pero yo voy a hacer y voy a agarrar mi camino, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que a mí me falta, ¿verdad? Decirle, Espíritu Santo, aquí estoy, por favor, ayúdame a orar, ayúdame a hablar ese diálogo con nuestro Señor. Y sobre todo, si Él tiene sed de nosotros, pues entonces, ¿qué más que Él nos está diciendo? No, él no está esperando que nosotros le digamos, te necesito, no, que Él nos lo dice primero a nosotros, te necesito de ti. Entonces, me quise ubicar mucho en el diálogo, pero eso fue lo que más me tocó, ¿verdad? De pensar de que ella, pues al principio la samaritana, hasta que no le dijo eso, le dijo sus pecados, podríamos decir, ¿verdad? Yo te conozco tanto, ¿verdad? Que eres una pecadora. Entonces dijo, sí, entonces él puede ser el Mesías que estamos esperando. ¿Y qué hizo entonces? Salió corriendo a decirle a todo el pueblo, creo que aquí está el Mesías, ¿verdad? Pero antes ella lo que hubiera hecho es pues simple y sencillamente decirle, si tú eres un judío, ve tú cómo sacas el agua del pozo y punto, ¿verdad? Entonces, a mí me gustó mucho el pasaje, nunca lo había leído tan detenidamente y sí, como les digo, pues pienso que ubicarse en uno, en que realmente Jesús fue a buscar a la samaritana, no había necesidad de buscarla, nos pone ese ejemplo. Él da el primer paso para que nosotros lo abracemos, lo sigamos, pero nos cuesta mucho entender que Él ya dio el primer paso mucho antes que nosotros. Ese es un comentario. Bien. Bueno, miren, hermanas, todas las participaciones, incluyendo las que no hablaron, son una bendición de Dios de veras. Miren qué sabiduría la que ustedes les da el Espíritu Santo. Las que no hicieron su tarea o no la han hecho, no importa la razón, yo las invito a que la hagan. Hagan el ejercicio. Ya tuvieron ustedes una referencia de cómo se hace. Pues, utilice su imaginación, su creatividad. Sitúese en la escena y empiece a ver a los protagonistas según usted las observa, tratando de comprender las palabras, el diálogo que tienen, por qué Jesús hizo esto, por qué la samaritana hizo aquello, tratando de encontrar respuestas. Así como Carmencita encontró tantas respuestas que al final de cuentas nos predicó. Y aquí quiero enseñarles algo. Y ustedes no me van a dejar mentir, ¿verdad que predicó Carmencita? Eso es predicar. Pero ¿de dónde salió la predicación? Para que lo aprendamos y estemos bien conscientes de esto. Carmencita, fíjese, pues, sacó del pozo de la palabra de Dios su predicación. Ella no habló de ella. Carmencita no habló de ella misma y que entonces yo y que yo aquello. No. Ella leyó el texto, lo meditó, ¿verdad? Vio todos los elementos, buscó, usó su inteligencia para poder captar qué era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Quién era un protagonista y quién era el otro. Habló de los apóstoles, habló del pozo, habló de la samaritana, habló de Jesús. O sea, ella se metió verdaderamente en la cita bíblica, que eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que nos metamos en la cita bíblica. Bueno, por eso se llama orar con la palabra de Dios, es esto, meterse en la cita bíblica, y uno de los pasos es meditar. Ya vamos a ver la lectio divina después de esta enseñanza y ustedes la van a comprender mejor. Pero ahorita lo importante es que nosotros no perdamos de vista que el objetivo de este tema que estamos desarrollando es que nos apropiemos de la oración de Jesús. Entonces, el ejercicio que hizo Carmencita y Beatriz, fíjense, mire, cada quien con su manera de ser. O sea, a cada quien le va a decir cosas diferentes el Señor y va a haber aspectos diferentes que una vio. Ella, digamos, Beatriz más se centró en la samaritana. ¿Verdad? Ella le llamó eso, ¿verdad? Y entonces habló de la samaritana, cómo se sintió, qué hizo después, por qué salió corriendo después, ¿verdad? Por qué reaccionó al principio de mala manera con Jesús, ¿verdad? Que ella hubiera podido decir, yo no le sirvo nada, usted es judío y todo, y se acaba el diálogo. Pero todo eso sucedió en la mente de Beatriz mientras meditó,
Pero cuando ya contempló, fíjese, porque la contemplación es cuando ya mira uno toda la película. Ya mira toda la película, pero se centra uno en la acción de Jesús. Descubre que la acción de Jesús es primero, que primero Jesús nos busca. Y eso es ya fruto de la contemplación. Que Jesús sale a nuestro encuentro. Hermana, ¿sabes tú cómo ha salido a tu encuentro ahora? Fíjate, la semana pasada y hoy, a tu encuentro Jesús contigo, al dejarte esta tarea. Entonces lo que le decía el Padre a Shenita y también a nosotros, porque esas enseñanzas para nosotros, dice, ¿por qué no me escuchas? Si yo ya te estoy hablando. Entonces, ¿qué le dijo a Shenita y a todos nosotros hoy? Hagan la tarea. Yo quiero estar con usted. Yo soy el primero en salir a su encuentro. Dame de beber. ¿Sabe que otra dimensión de esa palabra, dame de beber, quiere no solamente para apartarla de la mentalidad mundana que traía la samaritana, sino que él le dijo que le diera de beber lo que ella tenía en su alma. ¿Y qué fue lo que le dijo la samaritana? Lo que tenía en su alma. Y tú que eres judío, ¿qué me estás pidiendo a mí? El pozo es nuestro. ¿Ah? Es lo que tenía en el alma. Pues en la oración que Jesús nos está invitando, te dice, dame de beber, nos dijo hoy. ¿Y tú qué le vas a responder? Pues Magrita, Chenita, Vilmita, las dos de Dinora, Clarita, que no hicieron el ejercicio, lo tienen que hacer ahora y responderle a Jesús con lo que tengan en su corazón. Y ahí van a ir viendo que como van desarrollando el texto, así como lo hizo Carmen en todo el orden, el Señor les va a ir hablando y les va a ir hablando y les va a ir hablando hasta que ustedes aprendan la conclusión que dio Carmen. Y es que la oración, Jesús sale a nuestro encuentro para darnos el agua viva, pero a veces nosotros no la queremos aceptar hasta que el Señor con su misericordia nos transforma y nos hace ser felices. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros aprendamos a que la oración es eso, es encontrarnos con Jesús resucitado, que está sentado para enseñarnos, pero tenemos que dejarnos enseñar. Entonces, hermanas, para que ya no se nos pase de nuevo, le voy a mandar el PDF de todas maneras de esta reunión. Va a tener muy poca información, pero le voy a poner otra tarea. ¿Verdad? Le voy a poner otra tarea. Necesito que usted le haga caso a Jesús y haga la tarea. Le voy a poner otra cita bíblica y usted la va a tener que leer, meditar, reflexionar y contemplar. Y luego escribir lo que el Señor le ha enseñado. ¿Verdad? Bueno, esa va a ser la tarea. Lo que quiero enseñarles finalmente. Carmencita nos ha enseñado hoy lo que es ser una predicadora católica. Eso es ser una predicadora católica. Es aquella predicadora que ora, que a través de la oración cristiana que realiza, se encuentra con Jesús resucitado, descubre a Dios en la cita bíblica, descubre las necesidades y a quién Dios le está enseñando, y al final llega a una conclusión para su vida personal y entonces la comparte. Y esa es la predicación católica. El predicador católico que no ora como Cristo no es predicador católico. Así de simple. Para predicar la palabra de Dios en el nombre de Jesús, yo tengo que tener y apropiarme el alma de oración de Jesús. Amén. Bueno, espero que eso ya le vaya quedando claro. Usted no se preocupe por los contenidos, si adelantamos o no adelantamos. Esté tranquila, porque el Señor tiene su tiempo. Lo que Él quiere es que usted se apropie de la oración de Jesús. Entonces Él quiere que usted llegue un momento en que usted esté sentada en el pozo, fíjese, para enseñarle a otro, en paz completamente, descansando, llena de la sabiduría de Dios, llena de la misericordia de Dios, con el corazón de misericordia de Jesús, con la mirada de contemplación de Jesús, y entonces van a aparecer en su camino samaritanas. Van a aparecer ahí en su camino, pero como usted está llena de Jesús,
y usted ya descubrió que Jesús es el que toma la iniciativa, usted va a ser la que tome la iniciativa. ¿Verdad? Dame de beber, le va a decir usted a ella, a esa persona, ¿verdad? A esa amiga que el Señor va a poner en su camino. Y ese dame de beber, tal vez usted le dice, ¿qué te pasa, mi amiga? Cuéntame. A ver, ¿qué te pasó? Ah, te veo triste. No, no te pongas triste. Vamos a ver. Cuéntame. Aquí entre nos, como dijo la hermana, ¿verdad? Con su mamá. Aquí entre nos, mami, como en secreto. Pero con esa confianza filial en la que yo no tengo nada que esconder. Y así, mire, hermano, usted va a poder ayudar a otras hermanas a que, al igual que usted, vivan la experiencia de esta cita bíblica. Ya puede leer la cita bíblica. Como usted ya la leyó, ya la meditó, ya la contempló, entonces usted ya sabe la enseñanza que va a proveer a través de esa cita bíblica. Entonces no me vaya a decir usted, ay, don Carlitos, yo sí para predicar no sirvo, eso no es cierto. Carmencita lo acaba de demostrar. Nos ha dado una excelente predicación que yo la quiero volver a escuchar en la grabación. Yo la quiero volver a escuchar porque nos enseñó tanto el Señor a través de ella que yo tengo que aprender. Yo voy a aprender de esa predicación y ustedes también, hermanos. Bueno, ya me pasé el tiempo, vamos a dejar ahí. Ya sabe usted, las tareas que usted recibe a través de los PDFs se las manda Jesús. Usted es libre de hacerlas o no hacerlas, pero si es discípula, tiene que hacerlas. Así que ánimo. Si tiene alguna duda, consúltela con Beatriz, ella me la hace llegar y yo se la resuelvo. No hay problema. Si estamos aprendiendo, hermanas, ¿sabe qué es lo que tenemos que reconocer? Que no sabemos orar. Ninguno de nosotros. No sabemos orar. Y entonces Jesús sale a nuestro encuentro y nos dice, miren, yo les voy a enseñar, pero si se dejan. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Nos dejamos que nos enseñe Jesús? Vale. Entonces, así sea. Enseñar otra manera de orar que usted todavía no ha practicado y vamos a empezar a hacerlo a partir de ahora. Usted va a repetir conmigo ahí con su micrófono abierto. No corra. Usted dice, esta oración yo sé cuál es. No corra. Y vamos a hablar, ¿sabe a quién? ¿A quién le vamos a hablar? Al Padre de Jesús, que es nuestro Padre misericordioso. Y entonces, como hijos y como hijas, mimosos, a los mimados de Jesús, los mimados del Padre, así le vamos a hablar a Él. Bueno, entonces ayúdenme pues a hablarle a Él. Nos vamos a poner en su presencia por respeto a la Santísima Trinidad y le vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora diga usted, mire con esos ojos de amor, como cuando Carmencita se acercó a su mamá para hablarle al oído, así nos acercamos nosotros al corazón de nuestro Padre y le decimos, Padre, diga usted Padre. Padre. Cierre sus ojitos. Nuestro, Nuestro. que estás en el cielo. Que estás Estás en el cielo. Imagínese al Padre en el cielo. Ahí en su santidad, en su pureza. Nuestro Padre amado que está en el cielo. Diga ahora, santificado sea tu nombre, Padre. santificado sea tu nombre. Padre. Estamos dándole una alabanza a nuestro papá que nos ama y al que amamos nosotros. Por eso le decimos, ¿verdad? Santo, santo es tu nombre, papá, te amo con todo mi corazón. Yo te reconozco en tu santidad. Bendito seas, Padre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Y papá, comparte con nosotros tu reino de Dios, que Jesús, tu misericordia, Señor, que en nuestra familia haya armonía, que en nuestra vida haya paz, alegría y gozo, Señor, que en el mundo haya paz. Ayúdanos, Señor, para que se haga presente tu reino allá en Ucrania, en Rusia y en todas las partes donde hay guerra, Señor. Ese reino de misericordia, ese reino de amor, Señor, que pare la guerra, Señor, para que venga tu reino y nos inunde de misericordia. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
¿Cómo no voy a pedir que se haga tu voluntad perfecta, Señor, si tú la conoces? Y es lo mejor que puede sucedernos. Así como sucede en el cielo, sea aquí en la tierra, Señor. Que tu voluntad se manifieste siempre. Y nos abandonamos en tu divina providencia y por eso te pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro cada hoy día. nuestro pan de cada día. Especialmente la Eucaristía, Señor. Y ahí en la Eucaristía nos apropiamos de tu corazón de misericordia, de tu mirada, reflejamos el rostro del Padre y nos apropiamos de tu alma de oración, Jesús. Y por eso te pedimos que perdones nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros perdonamos a los perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal. Amén. 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 Alabado sea Jesucristo. Por siempre siempre sea alabado. Soy alabado.